Hola, esto es una exposición, un adelanto del segundo ensayo final para críticos de la modernidad. El ensayo lo estoy haciendo sobre la tercera intempestiva, Schopenhauer como educador de Nietzsche. Y he titulado el ensayo, o quiero titularlo, Una pedagogía vitalista y crítica desde la tercera intempestiva. Y lo que busco hacer en este desarrollo es extraer ideas que visibilicen el concepto de Nietzsche de educación, básicamente alineado a su propia filosofía vitalista y crítica. Entonces hay bastantes temas que más o menos he identificado que son un poco la crítica a esos viejos ídolos que tiene la humanidad, entiendo por esto a la razón y a Dios, el proyecto de la modernidad, pero que se retrotrae a toda la cultura occidental hasta Sócrates y Platón, con la invención, digo invención siguiendo el sentido de verdad y mentira en sentido extramoral, ¿no? La invención de el bien en sí puro de Platón y de la racionalidad a toda costa de Sócrates. Pero también está este nuevo ídolo del que habla Nietzsche, el Estado. Y creo que parte de lo más importante de la educación que plantea Nietzsche tiene que ver justamente con la crítica a un Estado que doblega un poco las voluntades particulares de los individuos. Bueno, más de eso en un ratito. También hay una crítica a la ciencia y por supuesto al tipo de historia que él describe como anticuaria o la historia del erudito, y especialmente hay un ataque hacia la figura del erudito en el desarrollo de la intempestiva. Como bien me habías dicho, César, este texto, la tercera intempestiva, guarda muchísima relación con la segunda intempestiva, ¿no? El uso de la historia, eh, fundamentalmente para los fines de poder, en donde la verdad y el bien son cosas al servicio del poder y no cosas que tengan que ver con la búsqueda en sí misma de ni la verdad ni el bien, por supuesto. Es más, peor aún, están instauradas a costa de mentira, violencia y cosas por el estilo, entonces muy alejadas más bien del bien y de la razón. Otra cosa que remarca Nietzsche respecto de la educación tiene que ver con el pensamiento crítico, pero se puede rescatar además una progresión desde el pesimismo, nihilismo y fatalismo de Schopenhauer hacia el vitalismo como una afirmación de la vida específicamente natural, corporal, animal, salvaje, en Nietzsche, ¿no? Entonces los temas de la voluntad de poder y el eterno retorno están ahí siempre presentes. Yo lo que he hecho es seleccionar las cosas que, bueno, he extraído de la lectura de todo el libro, bueno, del texto, que, bueno, en mi caso era un libro, ¿no?, entero, y he señalado acá en rojo algunas partes que me gustaría leer como ideas principales, lo más importante. Bueno, y acá en la introducción el editor nos habla del talante combativo de Nietzsche que se dirige contra el espíritu de su propio tiempo, que considera al genio como un enemigo, ¿no? Y en general, como se verá más adelante, lo que propone Nietzsche es más bien que la tarea de la humanidad es engendrar el genio, pero es un genio que va a contracorriente. Entonces ahí hay un problema en la educación y sobre todo por la naturaleza que refiere esta. Al final de la introducción, entonces, en el estudio introductorio, dice el editor, educar a contracorriente sería su cometido, enseñar a despreciar lo que una a la masa con la masa. Por ejemplo, el Reich, el Estado, ¿no? Bismarck, la cara, el líder del Estado, la cultura del éxito, la cultura misma, el cristianismo. Todo esto que fomenta la masa diluye de alguna manera el individuo, y Nietzsche, por supuesto, es alguien que sopesa más bien el valor de la filosofía como una exaltación del individuo y de la originalidad y la autenticidad. Sin olvidar, por supuesto, que igual está relacionado a una sociedad, pero bueno, eh, de todos modos es una exaltación de la individualidad sin llegar a ser hiperindividualista. Entonces, en la primera parte del ensayo, que tiene 8 partes, dice Nietzsche, el hombre que no quiera pertenecer a la masa únicamente necesita seguir su propia conciencia que le grita, sé tú mismo. En el fondo es una invitación no solo al pensar autónomo, sino al ser uno mismo, ¿no? Entonces la educación debería fomentar que cada uno sea a sí mismo cualquier cosa que fuere o que se decida hacer, ¿no? Y por eso dice, creo que probablemente eso es uno de los pasajes más valiosos, dice Nietzsche,
tus educadores no pueden ser otra cosa que tus libertadores, que tus liberadores, ¿no? Y justamente por eso, terminando esa primera parte, dice, y he aquí por qué voy a recordar hoy a un educador y a un severo maestro del que puedo sentirme orgulloso, Arthur Schopenhauer. De algún modo, la intempestiva es una exaltación de Schopenhauer justamente por su carácter educador, ¿no? Y por lo que representa esa educación en el pensamiento schopenhaueriano, que Nietzsche definitivamente alinea un poco a sus propias ideas y que por los textos que habrán de aparecer después en la cronología, ¿no?, temporal, ¿no?, definitivamente hay una comunión con bastantes cosas. En la segunda parte dice Nietzsche algunas cosas que refieren una crítica tanto a la ciencia como al cristianismo. Dice primero, los eruditos alemanes se aplican a su tarea científica, piensan mucho más en la ciencia que en la humanidad. Y justamente por eso más adelante va a decirnos, un erudito de hoy tiene que estar deformado y desequilibrado porque debe educarlo una ciencia, un abstractum deshumanizado. Y bueno, acá ya se nota un poco esa apelación más bien a un humanismo individualista en el mejor sentido de la palabra, que se desentiende de esa abstracción que deshumaniza al ser humano, que podría ser la ciencia que pretende universales y que, bueno, se contrapone al perspectivismo de Nietzsche, ¿no? Además, hablando del viejo ídolo, uno de los viejos ídolos, el cristianismo, consiguió, dice Nietzsche, que nos volviésemos sordos y hasta sintiéramos repugnancia por dicha naturalidad. De nuevo, acá hay un tema súper nietzscheano que es la búsqueda antimetafísica de una naturalidad corporal, animal, humanizada acá en la Tierra, ¿no? Y por eso lo que busca es, cito acá, enseñarle de nuevo a ser sencillo y honrado tanto en el pensamiento como en la vida. Y justamente ese es el ejemplo que interpreta Nietzsche de Schopenhauer. Dice, Schopenhauer propone esta máxima, no engañes a nadie, ni siquiera a ti mismo, ¿no? Y por eso él, en sus escritos, no busca sorprender, no busca engañar a nadie, es un autor que escribe para sí mismo. En este sentido, Nietzsche va a resaltar tres cualidades que son fundamentales en Schopenhauer. Primero, su honestidad, porque es una persona sincera, comprometida con la veracidad. Además, su serenidad, porque él dice, bueno, es además en el acto es una persona sosegada y que, aún siendo crítico, mantiene la compostura, ¿no? Y además de su constancia, de la perseverancia, de su compromiso con la verdad y de su esfuerzo por, en ese esfuerzo muchas veces ir en contra de todo, incluso de su tiempo, lo cual es un elemento, ¿no? En la parte tercera, Nietzsche dice, bueno, el ejemplo tiene que venir de la vida tangible y no simplemente de los libros. Es un ejemplo vital, un ejemplo de vida, no necesariamente uno académico. De hecho, como había anticipado antes, la erudición es algo que no es precisamente lo que más le agrada a Nietzsche, ¿no? Por eso dice además, Schopenhauer aspira a la independencia del Estado y la sociedad. Este es otro punto que junta sus esfuerzos con la segunda intempestiva de la historia, ¿no? No puede haber ningún tipo de compromiso ni dependencia con una mano que le alimente del Estado, porque justamente la intención de un buen ser humano tendría que ser, en la perspectiva de Nietzsche, más bien uno de absoluta libertad y nada más que libertad. Y la dependencia ante un Estado solamente genera ese tipo de consecuencia que genera la historia anticuaria, que es una especie de justificación a las barbaridades que se hagan por parte del poder de turno, y no hay ningún compromiso con el real bienestar humano, sino más bien con la justificación de las estructuras de poder. Es un tema además muy Foucaultiano este, ¿no? Bueno, más adelante dice, ya terminando la tercera parte, dice, de qué modo, ¿no?, todos nosotros podemos educarnos por mediación de Schopenhauer en contra de nuestro tiempo. Entonces, bueno, ahí también hay un elemento ya antes mencionado que es fundamental, que es, a pesar de todo, ir en contra de nuestro mismo tiempo, que a veces defiende cosas indefendibles y que una persona desde su propia libertad y en la preservación de su libertad no podría admitir, ¿no? Por eso, en la parte cuarta, él empieza a afilar su artillería en contra de el hombre culto. Dice él, este hombre culto ha degenerado hasta convertirse en el mayor enemigo de la cultura, más bien.
Y por eso entonces él dice que los arrebatos muchas veces son positivos en el sentido en que combaten ese tipo de cosas. Dice él, hablando claro, es necesario que alguna vez nos enojemos del todo para que las cosas vayan mejor. Y aquí es donde la imagen del hombre de Schopenhauer debe estimularnos. Ese pesimismo y esa reacción eh, contestataria, rebelde y a contracorriente, justamente es el espíritu de lo que debería educarse en el ser humano en cuanto genio y no en cuanto conformismo, mediocridad, un adoctrinamiento dogmático dócil o servil, ¿no? Sino más bien algo que apunte hacia la libertad, ¿no? Antes de terminar la parte 4, Nietzsche cita a Schopenhauer en Parerga y Paralipomena y dice, bueno, una vida feliz es imposible, a lo máximo que puede esperar el hombre es una vida heroica, una vida, digamos, trágica en algún sentido, trágica en el mejor sentido de la palabra, pero por supuesto siempre en contraste con su propio tiempo, que es un poco el punto, ¿no? En la parte sexta, Nietzsche dice varias cosas importantes, ¿no? Dice, la humanidad debe trabajar constantemente para crear grandes hombres singulares. Esta y no otra es su tarea. Y luego, en el mismo sentido, dice, las fantasías sobre los fines de la sociedad inculcadas con la educación se oponen a ello con tenaz resistencia. Entonces, estas fantasías que estimula el Estado en su invención de la verdad o del bien, o en su reinvención, tendrían que conducirnos más bien al sepultamiento del genio, cosa que Nietzsche quiere más bien contrariar e invertir, ¿no? En este esfuerzo de la transvaloración. Y por eso dice, la humanidad, ¿no? Dice Nietzsche acá, tiene que buscar y producir tales condiciones favorables bajo las cuales puedan hacer este tipo de hombres superiores y liberadores. Entonces la cultura humana exige acción y no es otra cosa que el engendramiento del genio. Y en esa misma línea, que es un poco lo que propone Nietzsche, que la cultura tiene que engendrar ¿no? la creación del genio humano, hay otro lado que es el aspecto crítico a cómo se dan las cosas y tiene que ver justamente con que hoy en día, en los tiempos de Nietzsche, en su contexto, él dice, existe una especie de cultura prostituida y de servicio. Bueno, digo hoy en día porque hoy en día quizá también sea válido sostener esto, pero contextualizándolo eso lo dice Nietzsche en su tiempo. Más adelante dice, desde esa perspectiva se odia toda educación que engendre solitarios, que se proponga metas situadas más allá del dinero y la propiedad y que requiera mucho más tiempo. Acá hay todo un elemento que hoy en día es muy vigente y es la educación técnica para el lucro y no necesariamente para el bienestar humano, ¿no? Y por eso justamente dice, según la moral vigente, una instrucción rápida para que cuanto antes pueda llegarse a ser alguien que gana dinero. Pero la educación, por su misma definición, es mucho más que eso, ¿no? Convierte al humano en el ser humano y ex ducere, la educación, saca lo mejor, ¿no? Ex ducere, dice, la etimología nos muestra más bien el sentido de algo que va mucho más allá del mero dinero y lo técnico. En la parte 7 entonces dice, el mundo en que hoy ingresan los educados nuevos, los jóvenes, está envuelto en patrañas, como progreso, educación general, educación nacional, Estado moderno, lucha por la cultura. Todos estos son ideales fantásticos. Quiero decir de fantasía o de delusión. Y uno tendría que ir en contra más bien de estos ideales que se generan más como expectativa y sublimación del deseo que como una descripción de lo real. Y entonces acá creo que está un poco la clave fundamental de este vínculo que tiene con la intempestiva anterior sobre la historia. Dice Nietzsche, la educación, ¿no? Debería no venerar un gobierno, sino la verdad. No estar al servicio del poder, sino al servicio de la verdad, ¿no? Entonces por eso, cuando describe a Schopenhauer en esta séptima parte, dice, su máxima es consagrar la vida a la verdad. En la parte octava, él nos muestra algunas condiciones, ¿no? Eh, Dice al menos, para generar el genio filosófico, nuestro tiempo debería estimular la libre virilidad del carácter temprano, el conocimiento de los hombres, de su naturaleza, ¿no? Nada de educación erudita, nada de apego patriótico, que es el nuevo ídolo.
ninguna necesidad de ganarse el pan, que es una restricción económica muchas veces innecesaria y estimulada por un sistema problemático, pero especialmente ninguna relación con el Estado. Entonces, en conclusión, dice Nietzsche, la educación, en una palabra, debe estimular la libertad y solo la libertad. Sin embargo, el Estado actual, de nuevo, en la época de Nietzsche, dice él, es muy contraproducente para estos fines. Entonces él dice, qué desolación, qué embrutecimiento, qué burla frente a una educación para la filosofía. De hecho, hay que admitir que no se educa para ella, sino para un examen de filosofía, cuyo único resultado será, como se sabe y es habitual, que el examinado, ay, demasiado examinado, confiere exhalando un suspiro de alivio. Gracias a Dios que no soy filósofo, sino cristiano y ciudadano de mi estado. Entonces, acá, por contraste, uno podría decir que el espíritu de la educación de Nietzsche apunta no a ser un ciudadano del Estado ni un cristiano, sino a ser críticamente filosófico, o filosóficamente crítico, más bien, ¿no? Y acá de nuevo está este sentido que para mí es fundamental en esta última parte del texto, ¿no? Dice Nietzsche acá, al Estado nunca le interesa la verdad a secas, sino solo la verdad que le es útil. Acá de nuevo encontramos no solo un paralelo con la segunda intempestiva, sino un paralelo con el texto de Verdad y Mentira en sentido extramoral, y probablemente muchos otros, en que se acusa más bien al Estado de justificar sus dinámicas de opresión, obliteración de la voluntad humana, de limitación de la libertad al final, ¿no? No en mor de la verdad o del bien, sino en virtud de utilizar verdades a su servicio. Y justamente entonces él contrasta este tipo de educación que se ve en el mundo en su tiempo e incluso hoy en día con la educación que él pretende, y por eso él asocia con la filosofía y dice, la esencia de aquella, la filosofía, reside en no someterse a ninguna servidumbre ni aceptar ningún sueldo, es decir, no tener compromiso con nadie para poder únicamente atenerse a su compromiso con la veracidad. Y por eso termina el ensayo, bueno, el texto este de la tercera intempestiva, dice Nietzsche, en nuestra época, y me parece que podríamos incluso extender esta apelación a incluso a nuestra época de hoy en día, decía Nietzsche y se aplica hoy en día, en nuestra época la dignidad de la filosofía está pisoteada. Parece como si ella misma se hubiera transformado en algo ridículo e indiferente. Sus verdaderos amigos tienen la obligación de presentar testimonio en contra de este equívoco, cosa que demostró Schopenhauer. Entonces Nietzsche ve acá en Schopenhauer un ejemplo del tipo de educación crítica, no anticuaria, no erudita, en contra de la historia, de la ciencia, de la verdad absoluta, del bien absoluto, en contra no de la razón, pero sí de una justificación racional del poder de turno. Más bien todo lo contrario. Como decíamos antes, la educación tiene que ser liberadora. Bueno, remito acá a un par de textos sobre Nietzsche, especialmente la segunda intempestiva, sobre verdad y mentira en sentido extramoral, pero también hay muchos temas de la genealogía de la moral, el ocaso de los ídolos, del Zaratustra, incluso de su distinción de lo apolíneo y lo dionisiaco y su exaltación de lo dionisiaco. Bueno, eso sería parte del corpus del pensamiento de Nietzsche, ¿no? Bueno, obviamente la bibliografía fundamental está en la tercera intempestiva de Schopenhauer como educador, y además estoy recurriendo a tres artículos, ¿no? Tres artículos especializados que tienen que ver con estos temas. Algunos temas de Nietzsche como educador, por Antonio Lastra, Nietzsche como educador, el concepto de formación en el joven Nietzsche, por Juan Mateo, y también eh, no me acuerdo cómo se llama la autora, pero dice acá el título Schopenhauer como educador, una nota crítica a la tercera intempestiva a partir del estudio sobre la verdad y mentira en sentido extramoral. Sanin, ¿no? Fanning Sanin creo que se llama. Bueno, entonces más o menos ese es mi ensayo, que hasta ahora es una descripción del texto y la extracción de los conceptos que se derivan de esta intempestiva y que tienen que ver con la exaltación de Schopenhauer en cuanto a educador para justamente constituir el perfil de una educación con la que Nietzsche esté de acuerdo, que es un tipo de educación que rechaza a los viejos y el nuevo ídolo, que es una educación
no anticuaria, no acumulativa, no justificadora de ningún estado, sino muy por el contrario, es exclusivamente crítica. Es decir, en el fondo es una educación filosófica y es una educación también del vitalismo, del naturalismo, de una voluntad del poder acá en el mundo y no respecto a aspiraciones metafísicas. Bueno, entonces, por eso he titulado ese ensayo tentativamente Una pedagogía vitalista y crítica desde la tercera intempestiva. Y bueno, ya lo desarrollaré, pero básicamente el panorama de lo que quiero establecer tiene que ver con el rescate de la exaltación de Nietzsche como Schopenhauer en cuanto a educador y justamente cómo empata esto con su filosofía. Y bueno, acá resaltan pues los temas de la crítica, la crítica sobre todo al Estado establecido y funcional, que más bien justifica algunas cuestiones como ideas que se venden como bienes absolutos. Me gustaría además agregar un pequeño pasaje de Kant. En general, Nietzsche es muy crítico de Kant, pero también hay algunas cosas en las que quiera o no empata con él, y por supuesto, incluso directamente le acusa de ser un tipo de filósofo que por ser erudito pero estar al servicio del Estado, no es necesariamente el mejor ejemplo de una filosofía crítica en versión de Nietzsche. Entonces, en este ensayo de la era precrítica que se llama Ensayo sobre las enfermedades de la cabeza, Kant nos dice esto, en el horizonte de estar hablando de el fantasta, es decir, el tipo de persona que no puede distinguir lo real. A mí me llama la atención mucho este pasaje del texto de Kant porque empata mucho con esta crítica a la historia, ¿no? Y dice acá Kant que es un tipo de manía fantástica que se atribuye a alguien solamente porque tiene el grado del sentimiento a través del cual es afectado por algunos objetos de los cuales juzga ser más excesivos para la moderación y la cabeza saludable, ¿no? Entonces, en ese sentido, la melancolía es un tipo de fantasía, ¿no? Es decir, genera un sujeto fantasta con respecto a los pesares de la vida, ¿no? Entonces el amor muchas veces puede también tener un número de rupturas o irrupciones fantásticas, ¿no? Uno enloquece, digamos, de amor, por ponerlo en términos figurativos, ¿no? Pero hay acá una última frase que a mí me parece muy poderosa, ¿no? Y dice que el fino artificio de los gobiernos antiguos consistía en hacer a los ciudadanos fantastas en relación al sentido del bienestar público. Entonces, lo que nos está diciendo acá Kant es algo que empata perfectamente con lo que dice Nietzsche en la segunda intempestiva y en otros textos, y es que el ciudadano que está comprometido con la ilusión de este nuevo ídolo, que es el Estado, muchas veces incurre justamente en una delusión, en pensar, por ejemplo, que vivimos en un Estado de derecho ordenado, en donde hay justicia, libertad y una ciudadanía democrática y todas estas cosas, me temo, terminan por no ser nada más que ilusiones que terminan resultando en un ciudadano que es fantasta, un fantasioso, ¿no? Justamente porque los conceptos en sí mismos del Estado, la justicia, el bien, el mal, la verdad, no son otra cosa que palabras inventadas al servicio del poder y no necesariamente realidades últimas que se busquen por sí mismas, sino más bien accesorios de justificación para las dinámicas de sometimiento, dominación y obliteración de la libertad, que justamente es lo que busca exaltar Nietzsche en el proyecto educativo que rescata de Schopenhauer y que él mismo proyecta hacia su mismo sentido de lo que entiende por lo que sería una educación para la libertad y solo la libertad, una educación no comprometida con el Estado y una educación que es fundamentalmente crítica y siempre crítica y nunca justificadora del poder establecido que siempre va a ser un abuso por definición, ¿no? Entonces, bueno, esto es más o menos lo que tengo en el horizonte del ensayo y ya lo estaré desarrollando en las siguientes décadas, no, semanas, no, días, sí. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, César.